Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Hoy tenemos un experto visitante que es súper especial porque esta vez, a diferencia de las otras veces que a veces solamente es una persona, tenemos a 4 expertas visitantes que nos acompañan hoy para un conversatorio que le hemos llamado Hacer Ciudad. Este conversatorio se enmarca dentro del tema del mes, por el mes de agosto, que estamos haciéndolo en celebración de la fundación de la Ciudad de Panamá. Que algo también importante es que un día como hoy, hace 504 años, fue que se fundó la Ciudad de Panamá. Entonces, pues les voy a presentar a las panelistas que tenemos hoy. Son chicas súper especiales, mujeres súper profesionales, pero también ciudadanos, como todos los que estamos aquí. Entonces, bueno, tenemos a Diana Shie, planificadora urbana, que también va a ser nuestra moderadora. Tenemos a Frida Archibald, geógrafa, a Katy Escalona, arquitecta urbanista, y a Yanina Rodríguez, planificadora urbana. Entonces, bueno, le paso. Creo que todos ya hicieron la dinámica, ¿verdad? Que es una pequeña reflexión que vamos a hacer al final, así que si a alguno todavía le falta, tienen un tiempito más para pensar, sin presión. Ok, entonces, bueno, empezamos. Hola, ¿qué tal? Me siento rara porque no veo a todos, así que nada más como me voy a parar para verles las caras a todos. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Diana, qué alegría estar aquí. Veo muchas caras conocidas, lo que es súper chévere. Lo que hace más complejo esto, porque las caras conocidas es porque estamos en el mismo medio trabajando en lo mismo. Así que la conversación lo más probable es que se enriquezca muchísimo más. Y a las caras nuevas, pues siempre es bueno tener personas nuevas participando en este tipo de conversatorios, porque al final todos hacemos ciudad de una manera u otra. Ya nos presentaron, así que vamos de repente, porque claro, nos presentaron personalmente por nombre. Yo quisiera de repente que cada una se presente y nos cuenten un poquito qué hacen y por qué están aquí. Bueno, puedo empezar yo. Mi nombre es Frida, soy geógrafa. Siempre mi familia me dice, bueno, pero explícame un poquito más, porque me preguntan y es como que es maestra de escuela. Y bueno, para explicar un poquito más, pero creo que algunos de ustedes ya saben, en lo que más me desempeño es en modelar todo el territorio para planificación urbana y la toma de decisiones en general. Bueno, me presento otra vez, soy Katy Escalona, soy arquitecta con estudios en urbanismo y bueno, otras especializaciones. Mi práctica actualmente, pues desarrollo proyectos y también ejerzo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá como docente en el Departamento de Planeamiento. Así que, amigo. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Yanina Rodríguez, soy también arquitecta planificadora urbana. Actualmente me dedico a trabajar para Naciones Unidas en ONU Habitat, que es la agencia de Naciones Unidas para los asentamientos humanos, y trabajo en un proyecto interagencial con población migrante y población de acogida en Panamá. Súper, creo que yo no me presenté. Bueno, yo soy planificadora urbana, actualmente estoy trabajando en el desarrollo de 6 planes de ordenamiento territorial en las 6 ciudades turísticas principales de Panamá, y al mismo tiempo soy candidata a doctorado en geografía urbana. Es que te puedo entender cuando la gente no sabe, que uno le dice que estamos en geografía pero no entienden al final qué. Y algo curioso, porque cuando estaban mencionándolo, cada una como desde sus áreas, me quedaba pensando de que en Panamá normalmente la gente no conoce o no sabe que existe la profesión de la planificación. Entonces la gente asume que, por ejemplo, los arquitectos son planificadores, cosa que no es cierta. No es hate. Yo estudié arquitectura, pero luego pues hice maestría y ahorita estoy en doctorado en temas de planificación. Pero mucha gente en Panamá no conoce que existe la profesión. Entonces, de repente, si nos hablan un poquito de esa profesión estudiada, si es posterior o si comenzaron desde la planificación, sería interesante conocer un poquito. Bueno, es muy interesante porque cuando estudié geografía, había un enfoque como más urbano en desarrollo de ciudades, otro enfoque más de biología o temas relacionados a hidrología. O sea, hay diversas
no sé, componentes o ramificaciones de la geografía. Pero ya que entré a la maestría de planificación, me di cuenta que dentro de planificación también hay bastantes ramas de planificación, sobre todo cuando hablamos de urbanismo o asentamientos sociales, porque realmente podemos planificar tanto en el área urbana como rural y también a nivel macro, regional, global o a nivel comunitario. Entonces, en esa búsqueda, creo que primero fue como me sentí muy atraída a la geografía por entender todo lo que sucedía en mi entorno y después me di cuenta que quizás lo mío era más la planificación a nivel comunitario, mucho más cercano y local a lo que hacen las personas. Así que creo que es como una búsqueda que continúa también a nivel profesional, entender, bueno, qué es planificación y quiénes planifican desde mi punto de vista. Bueno, también desde mi perspectiva, mientras me formaba como arquitecta, tuve como el primer acercamiento a entender lo que era espacio público. Esta noción de espacio público era bastante ajena y lejana a nosotros como estudiantes de arquitectura, y fue gracias pues a la incorporación de nuevos docentes que se abrió este panorama, este discurso, y creo que gracias a ello pues empezamos a tener una mirada más crítica hacia lo que está pasando en la ciudad, ¿no? Tener esa mirada crítica, reflexionar sobre ello, entender un poco más las problemáticas urbanas, que no solamente son temas de arquitectos. Es más, yo creo que los arquitectos somos los más lejanos de entender la complejidad de todo ello. Creo que fue por ahí despertando mi curiosidad y eso me llevó entonces a yo querer conocer más, y como también menciona Frida, es una búsqueda que sigue en camino, sigue pues cada vez alimentándose más esa curiosidad. Bueno, esa pregunta me parece como bien compleja, porque es difícil encontrar un momento en tu timeline de vida en el que dices como me iluminé y supe. Creo que en mi caso yo estaba cursando la carrera y terminando la carrera, como mucha gente, tuve mi crisis existencial y mi catarsis ahí, y realmente lo que pasó es que yo me preguntaba si la arquitectura tenía en alguna de sus ramas, alguna de ellas que tuviera un componente social, o sea, que tuviera un componente que no se sintiera tan elitista. Y yo, por ejemplo, yo soy de David, de una ciudad pequeña, intermedia, y me preguntaba quién está haciendo algo por la ciudad, o sea, quién está haciendo algo por nosotros, y si realmente los arquitectos tenemos alguna participación o incidencia en eso. También cuando investigué y me di cuenta que la rama de urbanismo existía y que en Panamá realmente para ese entonces no se estaba conversando sobre ciudad, y eso no fue hace mucho, creo que fue como el 2015, también me preguntaba si las mujeres estábamos incidiendo en esto. Entonces, digamos que fue un poco de intuición como, bueno, si no estoy viendo esta representatividad, yo quiero empezar a hacer algo desde lo que sé, desde lo que conozco, desde mi profesión y desde mi rol como mujer ciudadana y profesional, ver cómo podía aportar. Creo que al final del día es eso que dice Katy, todos los días uno va aprendiendo algo que alimenta esa curiosidad y que te asegura como, bueno, este es como mi camino y es a lo que me gusta dedicarme y a lo que creo que me dedicaré, pues. Gracias. Han dicho cosas súper interesantes. La verdad, yo, para no repetir lo mismo, pero contándoles un poquito para aportar lo que han mencionado, yo sí tuve mi momento de esto es lo que quiero hacer. Y fue antes de empezar arquitectura. Realmente yo, ¿sabes? ¿Qué es lo primero que le dicen a una persona cuando quiere estudiar arquitectura? Es que dibuja bien. Eso no es cierto. Eso es muy falso. En realidad, no necesariamente todos los arquitectos saben dibujar, ayuda mucho, pero no es 100% cierto. Y el momento que a mí me cambió y que yo dije como que, bueno, voy a darle la oportunidad a arquitectura, fue cuando yo leí, este profesor no sabe, yo siempre digo, cuento esta historia, él ni siquiera sabe que yo lo menciono. Yo leí una entrevista de Eric Wolschow en una revista que se llama Mosaico, todavía la pueden encontrar si la buscan,
donde en ese momento era 2008, acá tira la cédula, 2008, donde nadie hablaba de ciudad. Todo el mundo hablaba de los macroproyectos, que si multiplaza, que si los edificios de rascacielos. Y Eric Wolchon en esta entrevista, en esta revista, decía que el reto de los nuevos arquitectos que venían era construir y diseñar ciudad. Porque la verdad es que el diseño como tal, aunque obviamente siempre se sigue construyendo, había un reto que la ciudad estaba demandando y exigiendo, y era que los arquitectos entraran al mundo del diseño. Él lo hablaba más como desde el diseño urbano, por supuesto, pero ese diseño urbano al final termina abriendo muchas puertas de planificación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fue un momento increíble. Yo creo que por eso siempre sentí una como conexión con Eric Wolchon, que él a veces no sentía conmigo porque era un profesor sumamente complejo, pero fue para mí en ese momento una niña de 17 años viendo que quería estudiar y que siempre me dijeron no, es que tú eres súper artística, te tienes que ir por arquitectura. De la nada que se abra un nuevo panorama y digan, ¿sabes qué? No solamente es diseñar casas o edificios, sino que también puedes diseñar ciudad. Y ahí la escala cambia y los intereses empiezan a cambiar. Entonces, eso es súper bonito. Esa fue mi historia. Luego, pues en el camino, pues he tenido también varias crisis existenciales y he querido cambiar en algún momento, pero bueno, es más complejo. Entonces, sí, súper curioso que hayan dicho eso. Y ahora Frida dijo algo que me gustó mucho, porque definitivamente uno cuando ya está en la planificación se da cuenta que en verdad hay muchas ramas, y creo que fue Janina la que lo mencionó, de que los arquitectos somos de repente los que más patas cogíamos para poder desarrollarlo. Eso puede ser cierto, los arquitectos tienen una ventaja en que pueden entender el espacio y eso ayuda muchísimo, ¿no? Pero hay temas súper complejos, por ejemplo, de dinámicas sociales, ver todo el tema de estructura ecológica de las ciudades, la conectividad hídrica para los animales. Entonces, como que la planificación deja de ser simplemente construir ciudad, sino es construir todo un hábitat que nos engloba y donde nosotros somos apenas una primera pieza. No, me parece bien interesante lo que estás comentando, porque, o sea, cuando hablamos del rol o la profesión, no podemos dejar de hablar de la formación académica. Y yo creo que hay como este desafío en Panamá, quizás también en países latinoamericanos, que es adaptarnos o actualizarnos al nuevo currículum académico. O sea, todavía estamos muy apegados a esas carreras tradicionalistas, ¿no? El ingeniero, el arquitecto, el doctor, el abogado, ya, se acabó. Eres esto, eres esto, eres esto, y ya. Y lo que tú haces, como si dibujas, arquitecto. Si, no sé, estás curando al perro, doctor, no sé, es como que ya esa es tu línea. Pero en realidad la planificación lo que nos viene a mostrar es que hace mucha falta el pensamiento más integral, ¿no? Como más holístico, como tú dices, integrar todas las ramas, pensar en los roles que juega todo el mundo, que si los que estudian ciencias sociales o, no sé, sociólogos, economistas, todos tenemos que venir a la mesa a tratar de entender lo que estamos construyendo. Pero yo creo que esa parte todavía estamos como mucho en deuda con la parte académica, que increíble escuchar que hay muchos avances, pero creo que falta como más, ¿no? Como adaptar nuevos roles, nuevas profesiones, incluyendo planificación. Okay. Sí, justamente eso, ¿no? Y es curioso porque, bueno, Katy es profesora ahorita en la Universidad de Panamá, justamente dando planificación. Y conozco, sé que aquí hay un par de estudiantes de la maestría de planificación urbana en la Universidad de Panamá. Entonces, saber que como que es una carrera que está emergiendo de a poquito, que obviamente se sustenta porque ahora hay una ley que prácticamente dice tenemos que planificar la ciudad, que es la ley 6, por si no la conocen, es la ley de ordenamiento territorial, donde a los municipios les dice tienen que tener su dirección de planificación urbana, tienen que tener sus planes de ordenamiento territorial, tienen que ordenar su territorio y esa es como la puerta hacia la descentralización, ¿no? Esa es la real descentralización una vez cuando uno logra tener esa autonomía de su distrito.
me fui hacia la ley y todo esto porque hay que entender a este punto que la planificación urbana y cualquier tema de diseño urbano es político. O sea, esa es una realidad. Muchas veces creemos que desde el conocimiento técnico va a ser suficiente, pero esa no es la realidad. Entonces, de repente me gustaría saber cuáles son las experiencias que ustedes han tenido relacionado a eso, o sea, desde su profesión hacia la ejecución de su trabajo, si hay temas políticos, si hay temas académicos, si hay temas sociales, que cuenten un poquito más de eso. Me voy de acá para allá. Bueno, sí, realmente yo creo que lo que yo había hecho hasta hace poco no me había puesto en contacto con la realidad. O sea, es muy bonito detrás de un escritorio decir, yo hago participación ciudadana, yo colaboro, yo trabajo con la comunidad, pero cuando te adentras a trabajar con la comunidad, te das cuenta que realmente la población nos percibe como algo muy lejano. Entonces, a menos que tú realmente entiendas la realidad de la gente, no puedes actuar como un dios, ¿no? Yo vengo acá y te soluciono porque yo sí lo estudié y tú no. Realmente lo que me ha pasado desde mi profesión y lo que elaboro en mi oficio actualmente es que la gente me enseña más que lo que yo posiblemente pudiera enseñarles. Entonces me enfrento todo el tiempo a soluciones que con el saber local se enriquecen y que potencian un proyecto. Y me doy cuenta que este discurso de que al panameño no le importa, que el panameño no cuida sus espacios públicos, que estamos muy mal y demás, realmente no del todo es cierto. O sea, sí, nuestros espacios públicos están en decadencia, nuestros parques, nuestras áreas comunes, pero realmente la gente lo protege. Y me pasa todo el tiempo que trabajo con una vecindad muy buena y gente que parecía no importarle, que es un barrio donde hay muchos ancianos, me llaman todo el tiempo y me dicen, arquitecta, mire que vimos a alguien extraño caminando por ahí, vimos que alguien se llevó una planta de papo, vimos que no sé qué, y yo digo, wow, en verdad la gente sí está ojo al Cristo con sus espacios públicos y solamente necesitan como una oportunidad para poder incidir en ellos. Creo que esa es como la experiencia más valiosa que podría rescatar y que la comunidad es como la base y nosotros tenemos que ser el facilitador de procesos y no ser el que impone, sino el que trabaja como de la mano con ella. Mi experiencia va muy de la mano con eso que tú mencionas, Jan, porque en efecto una cosa es hacer un diagnóstico técnico, meramente técnico, y otra cosa es enfrentar ese diagnóstico que tú haces, que crees que ya conoces un sitio en específico, enfrentarte con una comunidad, por ejemplo, en mi caso particular, y darte cuenta pues que muchas de las cosas que estás asumiendo pues no van ni por ahí. Entonces creo que eso es una de las principales lecciones que como una persona formada de manera técnica he tenido y he entendido también el valor que las mismas personas pues generan en cualquier tipo de proyecto, en cualquier tipo de intervención. Tú mencionas que en efecto sí, todo se convierte en algo político, definitivamente estoy de acuerdo con ello. Desde la academia ya es un ejercicio que se convierte un poco político también. Hemos tratado pues de implementar algunos proyectos y también nos hemos encontrado con temas, si voy a decirlo de esta manera, burocráticos, ¿no? Que muchas veces impiden o se convierten pues en detonantes que impiden generar otro tipo de proyectos, intervenciones u otra manera de articularse pues con esto que llamamos hacer ciudad en este conversatorio. Entonces yo creo que eso es algo que poco a poco entre más personas jóvenes con otra mentalidad nos vamos involucrando en estos quehaceres que son múltiples, como bien ha mencionado Frida, y que no necesariamente tienes que ser un técnico, sino solamente tener una iniciativa. Yo creo que pues, las cosas se pueden ir generando y vamos a ir teniendo espacios para cambios en la ciudad. Sí, es interesante porque desde mi perspectiva, trabajando
no sé, con el gobierno, en una de mis experiencias trabajando con saneamiento, por ejemplo, recuerdo que, no sé, no diré como el caso específico, pero en muchos casos nos decían como, bueno, ya quebraron esa tubería, ahora hay que ir a ver qué hacemos. Y yo, pero ¿por qué quebraron la tubería? Si están los planos. Tuvieron reuniones con las personas, le dijeron dónde estaban, estaba todo posicionado que, no, bueno, porque entonces los constructores entraron y quebraron y ahora hay que ir a hablar con, no sé, con el municipio, con no sé quién, con el IDAN. No, pero no es el IDAN porque el IDAN ya se lo pasó al MOB, el MOB dice que no porque es el otro. Entonces, bueno, tú puedes pasar meses hablando con el municipio, con MOB, con MINSA, con IDAN, todo el mundo tiene algo que ver y nadie tiene que ver. Entonces después tú dices como, bueno, ¿quién tiene responsabilidad sobre esto? Y realmente es difícil planificar o coordinarse si cada organismo de gobierno hace cualquier otra cosa. Y después te das cuenta que dentro de un mismo ministerio o institución, cada persona tiene su agenda y su interés, o sea, no representa un único objetivo o visión. Realmente todo depende de la persona y de las relaciones que tengas, de los intereses que tengas. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que en realidad no importa como el objetivo o la parte técnica o tu formación, realmente importa las relaciones que tienen con las personas. O sea, la gente quiere hacer algo, tiene un punto en común, se organiza, no sé, se identifica como un grupo que tiene un mismo interés y allí es cuando trabajan en conjunto. Pero realmente es un gran desafío lograr incidir porque definitivamente lo político, y no solo lo político prima, sino lo económico. Y en hacer ciudad, lo económico es lo que dicta qué se hace en la ciudad. Eso es algo que no podemos obviar. Entonces sí creo que, bueno, nuestro gran poder está en la organización, ¿no? Porque el que más, no sé, molesta, por decir, el que más llama, el que más pone las denuncias, en conjunto con su comunidad es los que realmente logran algo, aunque sea, ¿no? Súper. A mí, muy romántico lo que voy a decir, pero a mí me gusta mucho ver el rol del planificador como una persona que sabe de todo un poquito y funciona como un traductor entre los ingenieros, entre el economista, entre el sociólogo y lo logra plasmar en el espacio. Y no es algo tan sencillo como el traductor, no, sino que al final muchas decisiones, como mencionaron, no terminan siendo decisiones técnicas, sino terminan siendo decisiones de una negociación que se dio. La negociación no solamente con las comunidades con las que trabajamos día a día o con los inversionistas que tienen su dinero puesto en la tierra, sino muchas veces también con los políticos que nos representan. Una negociación con ellos de decirles, ¿sabes qué? Queremos esto, no queremos esto, yo te doy esto, pero cédeme una servidumbre. Entonces hay que saber que en este rol de la planificación, lo técnico definitivamente debería primar, ojalá que sí, pero hay un tema político y de negociación que va de la mano de lo que decía Frida, de las relaciones que uno tenga y uno cómo logre desenvolverse. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente para la maestría de planificación urbana que está dando ahorita la Universidad de Panamá, sería interesante que incluyeran una materia de negociación, porque es un punto importante de que nosotros que estamos trabajando en planificación logremos convencer no solamente a las personas, porque las personas son ellos los que nos terminan convenciendo y diciendo qué es lo que sucede en la ciudad, sino nosotros poder transmitir ese mensaje a las personas que tienen el poder de la toma de decisión. Dicho eso, creo que nos hemos ido así como súper técnico, pero en sus respuestas siempre mencionaban a la comunidad, ¿verdad? Entonces yo quisiera saber un poquito cuál es ese rol del ciudadano del día a día para hacer ciudad y qué tanto ese rol tiene un impacto en su trabajo del día a día. Bueno, yo creo que hay algo que siempre decimos cuando salen las noticias de inundaciones y cosas que están mal con la ciudad, que es que los panameños somos muy cochinos, mira cómo tenemos esas calles y nuestra cultura y siempre estamos echando la culpa, ¿no? Y ahora esa gente que tira su basura allá, por eso les pasa eso, o ellos allá. Y en realidad yo me doy cuenta que es el tema de que nosotros, de la forma en que está construida la ciudad, nos estamos cada vez individualizando más.
se están rompiendo mucho más los vínculos sociales que tenemos y lo hace mucho más difícil entender que somos una comunidad. Entonces allí es donde yo veo que si a ti no te importa que le pasó al vecino algo en el mismo edificio de apartamento, dices que hace el inundó, ok, el apartamento, a mí no, estoy bien, ya, chao, entro y salgo de mi apartamento. Pero cuando te pasa a ti y a nadie más le importa en el apartamento, es como, bueno, pero a esta gente no le importa y mira que este edificio se está cayendo, pero es bueno, pero, o sea, si nosotros nos creamos esos vínculos, ¿cómo vamos a crear ciudad o sociedad o nuestro entorno? Entonces, realmente yo veo que nuestro rol es crear esos vínculos. O sea, tenemos que retomar esos vínculos. Empieza con algo sencillo, o sea, entendiendo, hola vecina, ¿cómo está? ¿Cómo se siente hoy? ¿Está mal? ¿Qué pasó? Todas esas conversaciones nos llevan a una perspectiva mucho más humana y que vas a entender las experiencias y te va a importar, vas a crear simpatía y todo eso conlleva a ser realmente un entorno amigable para todos. Entonces yo creo que yo lo vería más como que creemos vínculos, creemos amistades, creemos comunidad entre nosotros como parte de hacer ciudad. Bueno, ¿cuál es el poder que tienen los residentes ciudadanos? Pues somos la voz, somos la queja, somos el poder de decisión. Finalmente nosotros decimos que sí o no a lo que se plantea o decimos yo quiero plantear esto. Algo que mencionas también, Frida, y yo estoy de acuerdo, el tema de hacer ciudad, ok, tenemos una infraestructura física, pero esos vínculos realmente es hacer comunidad. ¿Y qué pasa? En el contexto panameño, yo puedo entender que todos los que hemos tenido alguna aproximación hacia ciudades pequeñas del interior o de otras provincias que no sean provincia de Panamá o Panamá Oeste, creo que ahí podemos tener claramente lo que es hacer comunidad. ¿Cómo se siente uno estando en estas ciudades intermedias? ¿Cómo es la relación de las personas? Todo el mundo se conoce entre ellos. Suelen ser pues sitios más seguros, más amenos. Sin embargo, si nos trasladamos pues a nuestro entorno urbano, suele ser bastante hostil. Muchas veces yo estoy de acuerdo de que también quisiera conocer a todos mis vecinos. Y una de las principales problemáticas que me encuentro es que primero, a veces no tengo tiempo para realmente tener un vínculo con mis vecinos. Segundo, a veces ¿dónde? Porque tal vez no tengo la confianza para que venga a mi casa, pero ¿dónde nos vamos a encontrar? Entonces, en muchas partes de la ciudad, de los entornos urbanos y periurbanos, nos encontramos pues con esta ausencia de espacios públicos que también limitan esas interacciones sociales sumamente necesarias, ¿no? Entonces, yo creo que mi reflexión va hacia existe una carencia de vínculos, pero también el escenario actual no siempre fortalece un espacio para que se den estos vínculos y creo que pues por ahí también está nuestra labor de demandar, proteger y pues generar más de estos espacios. Siento que después de esto que ha dicho Katy estoy como inspirada y como bloqueada, pero creo que va por la misma línea. Creo que al final la ciudad es como el reflejo de lo que nos importa, ¿no? O sea, como lo que valorizamos es lo que cuidamos y el rol del ciudadano ahorita, coincido mucho contigo, Frida, de que es robustecer estos vínculos, pero es también ser un poco la resistencia, o sea, ser como en Star Wars, o sea, ser un poco pasar de ser un ciudadano espectador y pasar a ser un ciudadano protagonista, o sea, tomar ya el timón porque hemos dejado que otras personas tomen el timón y ya está más que claro que no han tomado sabias decisiones. Entonces es nuestro rol realmente empoderarnos y accionar. A mí me gusta mucho cuando hablamos de esto de las ciudades del interior, casualmente, porque nos gusta mucho a los planificadores hablar de esta ciudad de 15 minutos, ¿no? Que mixtura de usos, que todo el mundo se conoce, que todo es cerca, caminable. Eso aquí en Panamá ya existe. O sea, esas ciudades ya son así. O sea, actualmente tú en
Natá de los Caballeros, en Chitré, en Santiago, te caminas una central, conoces a medio mundo, te topas con todo el mundo, la hija del vecino, de no sé quién. Y, o sea, ya tenemos ciudades así. Lo que nos ha pasado es que están en decadencia, se están perdiendo y nos estamos volcando a eso que hablábamos al inicio, que casualmente conversaba ayer con una amiga, en vivir en burbujas. O sea, esta ciudad es como... es perfecta para vivir en una burbuja. O sea, esta ciudad tú puedes vivir en Costa del Este y jamás meterte por Santa Ana, o sea, jamás pasar por Chorrillo. Es perfecta para que tú vivas allá, aislado de todo el mundo, salgas al mall, regreses a tu casa y tu realidad jamás se mezcla. Entonces, creo que nos toca y tenemos una labor bien importante desde la trinchera que estemos en conocernos, participar, conectar y actuar de manera colectiva. Esa es como mi manera de ver el rol de los ciudadanos actualmente. Estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero agregaría que yo creo que al final cada cosa que hacemos nosotros en el día a día hace en ciudad. Es decir, ir a pasear al perro al parque es una manera de hacer ciudad porque necesitas el espacio para pasear al perro. Que los niños vayan a jugar fútbol en las calles de sus barriadas es una manera de hacer ciudad porque están diciendo, ¿sabes qué? Me hace falta un espacio público, una cancha para poder jugar fútbol con mis amigos. Cuando digamos que vamos al mall a comprar porque es el lugar más cómodo para comprar, porque el clima, que no sé qué, también es una manera de hacer ciudad. Falta ver si es una manera de hacer ciudad buena o mala. A lo que voy es que cada decisión que tomamos, sea buena o mala, es una manera de hacer ciudad. Si yo decido el día de mañana, domingo, está el sol resplandeciente y está todo el mundo en la calle y tal, pero yo decido quedarme en mi casa, esa es una manera de hacer ciudad. Individualista, pero es una manera de hacer ciudad. Entonces a lo que voy es que yo sí creo que en el día a día todos de una manera u otra hacemos ciudad y aunque no seamos los primeros en estar ahí exigiendo, queremos esto, en la medida que saquemos a nuestros perros a pasear, en la medida que los niños salgan a jugar a las calles, en la medida en que los jóvenes quieran ir a la universidad, en la medida en la que, no sé, cualquier actividad que nosotros hagamos que tenga un impacto positivo en nosotros es una manera de hacer ciudad. Porque como alguien comentó, sí la ciudad termina siendo un reflejo de nosotros mismos, de una manera u otra. Entonces, también saber eso, que las cosas que hacemos hacen ciudad, pero las que no hacemos también hacen ciudad. Entonces, guardarnos eso un poquito nosotros y reflexionar un poco como, ¿sabes qué? Yo cómo quiero mi ciudad. Es curioso porque en esa narrativa hay veces que uno podría pensar como que, bueno, pero es que es complicado, que el ambiente es hostil. En el área donde yo vivo, por ejemplo, es súper difícil pasear a mi perro porque el parque está muy lejos, tengo que cruzar 3 calles principales. Estoy exagerando, no tengo que cruzar 3, pero son 3 calles las que tengo que cruzar. Entonces, es curioso porque en el área hay mucha gente que tiene perro y entonces en las noches los carros ya saben que no pueden pasar por esa calle porque estamos todos paseando al perro por esa calle. Entonces, a lo que yo voy es que en la medida que creemos esos lazos que ustedes mencionan y hagamos las cosas que nosotros queremos hacer en el espacio que nos corresponde, es una manera de hacer ciudad e inevitablemente yo creería que las personas que tienen la oportunidad de tomar decisiones lo verían. Claro está, como dije hace un momento, el territorio y el espacio y la planificación es político. Entonces también entender que si es algo que es político es algo que tenemos que exigir porque tenemos derecho a. Dicho eso, creo que nos están haciendo señas. Nosotros hace un rato habíamos guindado una pequeña pregunta. Ajá. Al azar. Me parece súper bien. Oye, escoge la que quieras. Estamos escogiendo al azar, totalmente al azar, 3 respuestas, porque yo no cogí, ya luego, yo voy a ceder mi papelito luego. Y la idea es que cada una diga, o sea, empieza a leer y que cuando empieza a leer, si la persona sabe que ese es su papelito, se levante y nos cuente un poquito de la idea, ¿les parece? Vale, entonces yo tengo transformar el barrio de manera colectiva.
no sé quién lo escribió. ¿Quieres hablar un poco? Bueno, claro, yo lo puse, bueno, porque también trabajo dentro de la parte de trabajar con comunidades de manera colectiva y pienso que es algo muy importante. O sea, el ciudadano es el que tiene como que la voz, el voto, principalmente de hacer cambio dentro de la ciudad. Entonces me he dado cuenta porque he trabajado con diferentes comunidades, tanto aquí en Panamá como en Barcelona, España, en temas de participación ciudadana y somos principalmente nosotros los que podemos hacer el cambio dentro de nuestras ciudades. Y bueno, también dentro de la academia porque también doy clases de planificación en la UIP. Y bueno, es algo principalmente, netamente, de manera colectiva podemos hacer un cambio dentro de nuestras ciudades. Voy a hacer una pequeña propaganda de Barcelona. Yo también estudié en Barcelona. A mí me gusta mucho Barcelona. Barcelona no es la ciudad más bonita del mundo, esa es la verdad. Pero es una ciudad que tiene un encanto especial porque cada logro, cada metro cuadrado de espacio público que ha logrado esa ciudad ha sido a través de la exigencia de sus residentes. Entonces es una ciudad que obviamente tiene muchos defectos y no es la más bonita de todas, pero es una ciudad que cada centímetro ha sido exigida por su gente, porque quieren y necesitan el espacio. Entonces, es una forma, como digo, es mi ciudad favorita, no por lo estético, sino por todo lo que representa ese espacio público construido. Ok, aquí dice transcribir la vida a través de la planeación inteligente del entramado urbano. ¿Quién? Wow, es un poema esto. ¿Quién fue? ¿Quieres comentarnos un poquito? Bueno, más bien mi punto de vista es que entiendo hacer una ciudad, entender como el estilo de vida, las necesidades, las aspiraciones de todos los habitantes que componen a esa ciudad y luego a través de ella diseñar entonces un entramado que tenga las infraestructuras necesarias, los espacios necesarios para que se lleven a cabo esas actividades que determinan el estilo de vida de las personas que conforman en sí la ciudad. A eso me refería. Ay, Katy, si quieres comentar algo de tú. No, yo preguntaba que no nos dijiste tu nombre. Carlos. Carlos Aponte. Gracias, Carlos. El mío es escuchando, entendiendo y compartiendo. No sé. Ay, chévere. Bueno, hola, mi nombre es Andrea y en verdad escribí eso porque resueno mucho con eso que mencionabas de crear vínculos. Creo que ese es como el primer paso que uno tiene que hacer en cualquier temática de crear algo que involucre a más personas, ¿no? Entonces, el escuchar primero que nada, o sea, el sentido de empatía que uno debe tener con quien sea, luego hacer el esfuerzo de entender a qué se refiere o qué está comentando con esa experiencia y luego al mismo tiempo compartir, porque es ese enlace que uno crea al intercambiar vivencias que yo creo que es el primer paso para hacer ciudad. También, o sea, para aportar a lo que mencionaron, eso que dijeron de apoderarse del espacio y como para ejemplificar, porque recientemente también estuve estudiando el caso de la vereda Frantillana en Río Abajo, que creo que es un ejemplo buenísimo para explicar o exponer cómo una comunidad dice voy a escoger este espacio que en verdad era como un muro de protección vial frente a la Vía España, decir aquí es donde vamos a expresar nuestra cultura porque no tenemos más nada. Entonces creo que poco a poco sí, ok, si no tenemos el apoyo de la política o si no tenemos el apoyo de, qué sé yo, el montón de burocracia para llevar a cabo un parque, quizá apoderándonos del espacio, que vemos que es un lote baldío o lo que sea, creo que es una manera de hacer que ahora, no sé, la política se amolde a lo que necesitamos. Y bueno, gracias.
Sí, ok, perfecto. No, bueno, cada una coja las que quiera. Y yo voy a ceder mi papelito a si alguien quiere participar respondiendo a la pregunta que hicimos al comienzo. Por si no tienen la suerte que le toque el papelito, pues decir, ¿sabes qué? Yo quiero participar y hacemos ciudad de una vez. ¿Quién quiere participar? No me hagan escoger porque sé a quién escogería. Vámonos por acá. Gracias, buenas tardes, César Quiemco. Yo anoté simplemente siendo buen vecino. Yo creo que es una forma correcta de empezar a hacer buenas ciudades. Como vivo, como conozco a la gente, ustedes lo han mencionado abundantemente, el tema de crear y recrear vínculo y tejido. Me parece que es una cosa importante que resuelve o atiende el tema de la creación de la burbuja. Y si hoy por hoy estamos en la burbuja porque nuestra infraestructura es de burbuja, y me refiero por ejemplo a la ciudad de Panamá específicamente, vivimos en edificios altos que tienen apartamentos individuales y la gente es vecina y no se conoce, tenemos que encontrar algún mecanismo de convivencia que regrese a la gente a la calle, que regrese la gente a ir al parque a pasear el perro, que regrese al muchacho a acompañar a su abuela al parque o a hacer la compra. Entonces un poquito ser buen vecino, tú por dónde caminas, a quién le das derecho de tráfico, son cosas que permiten hacer ciudad. Epa, me encanta. Bien. Hola. Ok, yo como que quisiera aportar como otra parte que creo que no se ha hablado, que es la educativa. O sea, hacer ciudad, sí, nosotros somos ya adultos, o sea, ya tenemos una vida desarrollada, tenemos una intención, una opinión, un pasado a qué referirse de que tal vez la ciudad de nuestros papás o de nuestros abuelos fue muy distinta y queremos rescatar eso, pero la nueva generación que viene, no, o sea, siendo que las escuelas es como el mayor vínculo para poder crear ciudad. O sea, las escuelas viven en unas burbujas, está muy privatizado toda esa parte de que yo solamente crezco dentro de mi escuela y las veces que me sacan para poder entender que mi ciudad es mi ciudad es cuando hay una feria o cuando hay un parquecito o que hay un eventito que yo pueda hacer. En verdad, no debería ser así. O sea, ¿qué tanto derecho las escuelas tienen de usar el espacio público? O sea, ¿por qué es tan privatizado esa parte educativa y por qué no, o sea, no salimos de esa burbuja? Entonces, desde ya están creando como esta sectorización entre los niños de que no entiendan qué es ciudad. O sea, la palabra ciudad no solamente edificios, no solamente calles, sino que tiene que ser un significado sentimental de propiedad para que entonces ellos sigan reclamando de generación a generación de que ese espacio sí es mío. Entonces, o sea, ahí tiene que verse como de poder crear ciudad, hay que crear ciudadanos pequeños y hay que enseñarles que ese es el paso a seguir para poder seguir teniendo una ciudad propia y que ellos digan que esa es mi ciudad y es bonita, por más que tú la veas que no sea funcional o que no hayamos estudiado urbanismo o que no sea planificación urbana. Todo el mundo debería tener el derecho de decir de que mi ciudad es mía. Entonces, esa parte creo que es como volver a levantar como la identidad de arquitectos, volver a levantar la identidad de abogados, de todos que quieran como volver a defender su propio territorio, por más que no tenga que ver en el campo. Entonces, eso también podría como incentivar a volver a hacer ciudad, pues, con los niños. Porque comentaste algo que para mí ha sido súper importante, sobre todo ahora que soy madre, y me he dado cuenta que las ciudades y los espacios no incluyen a las infancias. O sea, nunca. Eso es súper difícil. Y cuando hablamos de participación ciudadana y, no sé, cómo vamos a encontrarnos todos en la comunidad, planificar qué vamos a hacer, usualmente no están las mujeres ni los niños, porque tienen que cuidar a los niños para que alguien vaya. Y la mayor representatividad que hay son hombres planificando o haciendo ciudades o tomando, no sé, la responsabilidad de los espacios. Y el tema de representatividad en la planificación es algo que, bueno, o sea, a nivel profesional lo hemos vivido nosotras, desde que te digan, hola niña, ¿me puedes pasar esa hoja? Y es como, no soy niña, soy una profesional que está en la mesa y tienes que tomar ese espacio, como mencionó Diana, habitar la ciudad, habitar los espacios en los que estamos,
realmente exigir que los espacios se adapten a nuestras realidades para poder existir y representar nuestra voz. Y creo que la parte de las infancias es como, wow, no solo las infancias, también la vejez, porque tú te vas a Europa y la gente allí, no sé, tiene 90 y pico de años y está en todos los espacios haciendo de todo, jugando, y aquí es como que se invisibiliza. Eres niño, eres anciano, eres discapacitado, no existes en la ciudad. No hay espacios para nadie más que no sea como el, no sé, alguien que tenga todas sus capacidades y esté en, no sé, edades de, no sé, 18 a 40, ya eres productivo, puedes estar allí. Entonces yo creo que es súper importante que todos los espacios se relacionen con eso, con cómo participamos sin importar nuestra edad o nuestro género o, no sé, discapacidades. Yo quería decir algo en relación a eso, porque me gustó mucho el papelito de Andrea, y es que escuchando, entendiendo y compartiendo realmente tiene que ser genuino, o sea, tiene que ser entendiendo que no todos disfrutamos ni vivimos la ciudad igual, o sea, desde el punto de vista de un adulto con todas sus capacidades, hasta un niño, un anciano, una mujer, o sea, todos experimentamos la ciudad distinto, y me parece a mí que empatizar es, o sea, eliminar esas barreras. Y me gustaría traer una anécdota a colación. Yo trabajé con una comunidad que era, como les mencioné, una comunidad de personas muy mayores, que también tenía un parque de skate. Entonces, ellos se quejaban de cómo los patinadores usaban el parque, pero los patinadores se quejaban que no podían usarlo hasta tarde, que era como a las 7 de la noche. Y yo decía, no podemos poner estas barreras, porque al final el espacio público es de todos, y la manera en que incidimos, incluso las jornadas de participación eran difíciles porque las necesidades son distintas. Entonces, donde yo me siento a jugar dominó con mi amigo, quiere estar un patinador patinándome en la mesa. Entonces, son cosas muy, realidades distintas que tenemos que comprender. Lo otro que quería comentar, que era un poco por esa línea, es que nosotros tenemos que ser como multiplicadores, o sea, multiplicadores de acciones en la ciudad, y no pensar de manera individualista. Yo recuerdo, mi papá tiene un vivero muy bueno, y mi papá tiene esta planta que se llama campanita amarilla, que es una flor que pega en todos lados. Y recuerdo que nos pusimos a sembrar en el frente de la casa y luego sembramos del otro lado de la calle, y mucha gente nos decía, ¿pero por qué siembran acá si su lote es allá? ¿Por qué siembran acá? O sea, esas flores pónganla allá. Y mi papá y yo nos quedábamos como, pero esta es la acera de todos, esta es la calle de todos. Y así poco a poco cada casa fue pidiéndole semillas a mi papá, y ahora hay como 15 casas con un montón de campanitas y la calle preciosa. Entonces pienso que la manera en que nosotros también incidimos es muy importante, y lo que menciona Hazel también es muy valioso, porque hay una frase que me gusta mucho que dice, el futuro está en manos de la juventud, pero la juventud está en manos de quien lo forma. Entonces, ¿quiénes nos están formando? O sea, ¿quiénes nos están enseñando? Yo di cívica por muchos años y a mí nadie me enseñó cómo se protesta, a mí nadie me enseñó que yo puedo incidir en procesos de participación, nadie me dio esa voz. ¿Dónde tú lo aprendes? ¿En qué momento? O sea, de toda tu vida. Y por último ya, trayendo otro caso de ejemplo, cuando yo estudié mi maestría, que fue en Corea del Sur, así como nosotros decimos, las escuelas pueden apropiarse de los espacios públicos, en Corea es muy interesante cómo las universidades, por ejemplo, son espacios públicos de la ciudad y son abiertos y todo el mundo puede entrar, y las personas mayores son los jardineros de esas universidades, y nosotros como estudiantes nos relacionábamos con personas mayores que realmente no llegaban a sentirse en desuso porque tenían esta oportunidad, ¿no? Como no soy la basura de la sociedad, tengo un rol importante que es mantener la jardinería de esta universidad. Entonces, nos hace falta un poco en ese aspecto, pero siento que estamos en estas conversaciones casualmente para eso. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es producción social del hábitat. Ahí ciertas personas lo dije y me sonrieron. Es un término súper bonito. Yo la experiencia que tuve hace unos años atrás, que trabajé con asentamientos informales, pasa algo bien curioso de que
Frida decía, sí, en la planificación siempre están los hombres porque las mujeres se quedan en casa cuidando a los niños. Pero en los asentamientos informales pasa algo contrario y es muy curioso. Son las mujeres y los niños las que diseñan su ciudad, justamente porque son los hombres los que están trabajando. Entonces, las que están en las comunidades decidiendo e incidiendo son las mujeres, porque ellas son las que lideran los proyectos porque los hombres están trabajando. Ellas son las que dicen por dónde tiene que pasar, cuál es la manera más rápida de llevar el agua hasta las casas, porque ellas son las que llevan el agua hasta las casas. Ellas son las que dicen necesitamos espacios para que los niños jueguen, porque los niños necesitan jugar mientras que ellas están liderando los proyectos. Entonces, decir eso y recordar esa experiencia es bonito porque quiere decir que aunque en nuestro círculo, que es un círculo bastante hostil, la planificación en general sí es cierto que hay una mayoría de hombres tomando decisiones, sí hay una otra parte de la cara de la ciudad que está siendo diseñada por mujeres y por niños, porque son los que viven ahí y están ahí todo el tiempo. Entonces, eso es bonito, uno guarda la esperanza y al final es curioso porque justamente son estos asentamientos los que tienen su ciudad de 15 minutos de manera informal, pero la tienen porque son ellos los que la están diseñando. Entonces, todavía tenemos un poquito más de tiempo. 5 minutos más. Entonces, de repente yo no cogí papelito de vuelta. Ah, sí, hay un papelito más. Dice, participando en actividades cívicas, culturales y políticas, trabajando en el diseño de políticas culturales. ¿Quién fue? Bueno, yo soy abogado, ¿no? Inicialmente parecería que no tengo nada que ver con estos temas, pero Diana, por ejemplo, me ha hecho ver que evidentemente sí. Yo he trabajado mucho el tema de políticas públicas culturales y uno de los, digamos, de los nortes que teníamos al trabajar esas políticas culturales era trabajar, digamos, reparar el tejido social. Y creo que hay como un hilo conductor entre el norte de esas políticas culturales y el norte de lo que ustedes hacen, que es al final también fortalecer esas interacciones y esos vínculos sociales. Por ejemplo, nosotros trabajamos un proyecto de bibliotecas públicas y una de las cosas que quisimos incluir es el concepto de que las bibliotecas públicas eran parte integrante del espacio público, porque lo público es de todos. Es lo de todos. No, o sea, muchas veces se entiende lo público como lo de todos no me importa. No, es lo de todos y por lo tanto nos importa a todos. Entonces, nada, al final creo que lo puse ahí pensando como en un vínculo y un hilo conductor entre distintas cosas y al final la ciudad creo que también se construye gracias a ustedes, a gente como ustedes, pero se construye un esfuerzo multidisciplinario y al final vamos a necesitar las visiones de los médicos, vamos a necesitar la visión de las trabajadoras sociales y de los trabajadores sociales y de la gente que trabaja desde la política también. Así que por eso era la visión y creo que ese hilo conductor me parece interesante, ese trabajo que hacen ustedes para reparar o para trabajar en el tejido social y en esos vínculos entre los ciudadanos y que yo desde el trabajo que hice en políticas culturales creo que vamos hacia ese mismo norte. ¿Alguien quiere participar? Bien. Hola, buenas tardes. Primero, súper interesante el planteamiento de esta charla. Y yo hago una reflexión hace como 15 años en un congreso de arquitectura aquí en Panamá. Estuvo una arquitecta que yo siempre he admirado por su trabajo y por esas cuestiones del destino me tocó a mí ser como el host de ella, llevarla. Y recuerdo que cuando ella empezó su ponencia en este congreso de arquitectura, la imagen del fondo me ayuda a lo que voy a decir, porque ella ella habló el segundo día, así que ella tuvo un día para poder recorrer Panamá. Y eso le ayudó bastante, porque cuando ella se para y habla, su primera frase fue: hacer arquitectura no es hacer edificios, sino es hacer contextos. Y boom, eso fue una bomba para el grupo de arquitectos que yo tenía atrás, que eran la generación pasada, porque ellos son los que han hecho este tipo de ciudad, ¿no? Y que tiene mucho que ver con no pensar en el espacio público,
desconectar totalmente el edificio del contexto donde está. Y yo creo que ya hoy en día hay mucha gente hablando, pero necesitamos más que hablar, necesitamos hacer más. O sea, y para hacer hay que entrar a la política. No hay otra forma. O sea, no se puede hacer ciudad desde lo privado. Tienes que entrar a la política. Tienes que sentarte con algún representante, ser su consejero, quizás honoren, y quizás esa es tu labor como ciudadano, pero tienes que participar. O sea, el conocimiento que hemos adquirido los que estamos en esto, no nos sirve de nada tenerlo para nosotros. No nos sirve de nada. Tenemos que ayudar a los políticos, porque antes quizás uno pensaría que no tienen, pero hay muchos políticos que hoy en día necesitan de este discurso para, oye, en verdad tienes razón, ¿cómo puedo llevar adelante? Y yo creo que todos vivimos en alguna comunidad, o sea que si cada persona que sabe de ciudad, planificador, geógrafo, se sienta con su representante, hey, ¿cómo te puedo aportar? ¿Cómo te puedo ayudar a llevar adelante tu proyecto de ciudad político? Yo creo que la ciudad también se beneficiaría. O sea, yo creo que la participación es fundamental en el proceso de hacer ciudad desde lo político. O sea, no se puede hacer espacio público desde lo privado. Tienes que estar en lo político. Entonces, ese es mi comentario. Uno más. Para seguir lo que dice mi amado profesor, es que profesor José, ya ahora José, sí. Algo que estoy como en un shock ahorita, que tengo leyendo toda la semana un montón de documentos pesados, que yo nunca había hecho eso y admiro mucho a los investigadores, es horrible, pero porque estoy muy brava, ahorita estoy muy brava. Yo venía de carro bravísima con Pati y con Gaby hablando de lo brava que estaba del asunto de la planificación, del que el planificador está todo en manos del planificador, de que cuando tú lees un plan no entiendes ni el 20% si eres un ciudadano común, que es una desconexión total. Y, ¿sabes? La política pública de ordenamiento territorial de Panamá, que es vigente hasta el 2040, su principal objetivo, que era lo que me parece súper chocante, es, en la área metropolitana, es mantener condensada la ciudad para que no haya un caos, promover la descentralización, pero a base de los límites de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. ¿Por qué? Porque lo más importante para el país es el Canal de Panamá, porque es su economía. Lo más importante para el país no es que yo viva bien, ni que respire bien, ni que exista bien. No es calidad de vida, es que subsista la economía para que quizás tengamos calidad de vida si trabajas. Y sí hay gente participando en la política, y no somos nosotros los que estamos hablando del tejido social. Bueno, tú sí, bueno, yo también. Pero en el caso de que no somos la mayoría, lastimosamente, los que participan hoy en la política son los que están muy interesados en que ese plan, esa política pública se cumpla para que económicamente a esa persona le vaya mejor. Y es como darte cuenta de eso a tus 26 años, en donde te dicen todo el tiempo que vas a estudiar arquitectura para ganar un montón de dinero, no va a ser real. Y es como, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el fallido, pues? Y bueno, ese es mi comentario. No llevo ni una conclusión porque simplemente estoy expresando y liberando mi braveza. Me encanta lo apasionada que es Ámbar. ¿Alguien más quiere participar? Una más, perdón. Sí, yo solo quería aportar a todo lo que han comentado, que justamente lo que dice Ámbar y lo que hemos estado escuchando me ha hecho reflexionar que no sé si nosotros hemos tenido suficiente diálogo para entender cuáles son los distintos conceptos de ciudad que la gente se está imaginando aquí en Panamá. O sea, porque ahorita mismo estamos viviendo un concepto de ciudad hegemónico, un concepto de ciudad dominante que no necesariamente muchos de nosotros estamos de acuerdo con, pero también el concepto de ciudad que nosotros tenemos no es el mismo que probablemente tenga la gente que vive en la 24 de diciembre o que vive la gente en algunas zonas de San Miguelito. Y me hago como esa reflexión y esa pregunta de si se está haciendo suficiente investigación para saber realmente qué tipos de ciudades nos estamos imaginando que debería ser Panamá. Yo tengo uno súper nostálgico de edificaciones de los años 60 de Panamá, pero, o sea, esa es mi visión y conozco gente y comparto con gente que lo ve igual, como así debería ser la ciudad de Panamá y no esos edificios que estamos viendo ahí adelante. Pero
deberíamos tener esa conversación, deberíamos tenerlo como sistematizado para luego realmente empezar a ponernos de acuerdo y entrar en la política de lleno y saber, oye, yo represento a este grupo de personas que se imagina este tipo de ciudad. Creo que no lo hemos hecho todavía y que es un trabajo por hacer. Oye, una más. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Irma Hernández y hemos escuchado un montón hablar de la importancia que también juega la política en cómo se construye una ciudad. Yo tampoco soy arquitecta, también soy abogada y estoy de lleno en la política. Y sí, es un mundo sumamente burocrático, es un mundo lleno de obstáculos y de competencia y de dinero alrededor. Y me encantó lo que dijo Frida acerca de que hacer ciudad no solamente político, sino súper económico. Y lo que está detrás de las decisiones que toman los políticos, por lo general, son ramificaciones de personas con algunos intereses económicos. Entonces la invitación también es, sí, a que tengamos una arquitectura que sea más social desde la academia, donde no solamente se eduque para construir el hotel de 5 estrellas o el nuevo centro de convenciones, sino diseñar espacio público dentro de nuestras comunidades, pero también a ver quiénes están dentro de la política, qué personas queremos que representen nuestras voces y si realmente hay un interés genuino de que haya felicidad. Construir ciudad es construir felicidad, es hacer que las personas puedan sentirse con bienestar, con comodidad, porque lo que sucede en nuestras vidas cotidianamente, lo más importante no es lo que pasa cuando vamos a trabajar, no es lo que pasa cuando tenemos que hacer, es lo que pasa cuando queremos estar en nuestro tiempo libre con nuestra familia, y eso debe ocurrir en el espacio público. Entonces, un político que te pueda hablar en ese lenguaje, que se rodee de personas como ustedes que estén dispuestos a aprender y desaprender conductas que se han visto de política, es súper importante. Y yo coloqué en mi papelito que también se construye ciudad protestando, porque nosotros hemos dejado como políticos también que el rol de diseño, que el rol de la toma de decisiones sea de parte, por ejemplo, actores como las inmobiliarias. Y en comunidades como las que yo vivo, en Villalucre, en Brisas, hay megaproyectos que no consideran a las comunidades, que no se hacen consultas ciudadanas, que no se cumplen con las leyes de descentralización para escuchar a la ciudadanía, se hacen cambio de usos de suelo sin consulta, y eso es lo que va construyendo la forma en la que se ven nuestras ciudades en la actualidad. Y me gusta que ahora estamos dejando que eso pase menos desapercibido. Ahora hay muchas más voces, hay un uso de redes sociales que potencia esa voz, pero sin lugar a dudas, y repito como lo han dicho todos, el hecho de que tengamos una voz que nos represente, una persona que esté ahí trabajando porque el cambio que queremos ver sea el real, es súper importante. Así que también es, sí, usar transporte público, sí, votar, disponer bien de nuestros desechos, pero también sí, salir a votar y tomar una buena decisión las próximas elecciones también. Me encanta. Es curioso porque me gustó mucho escuchar, y por eso quería dar el micrófono y no solamente dejarlo a la suerte, porque el abogado hablando de los nexos que hace las políticas, y la política hablando de política, la investigadora hablando de datos que se necesitan para planificar ciudad, la arquitecta hablando de su frustración de que no tiene manera y cabida en esta ciudad, la artista hablando de apropiación del arte en la ciudad. Entonces, al final es eso la planificación, ¿saben? Cuando nosotros empezamos a pensar el espacio que el Biomuseo nos dio, no estábamos muy seguras si irnos hacia lo más básico de qué es hacer ciudad, o si irnos hacia hablar de planificación urbana, o irnos sobre temas políticos, porque al final cada cosa hace ciudad. Entonces, nosotros al final optamos para que conozcan que existe una profesión que se dedica a diseñar ciudad, y que ese trabajo que nosotros hacemos al final tiene que ser la traducción del sueño que tienen los ciudadanos de cómo quieren su ciudad. Entonces, a mí siempre me gusta ver la planificación urbana o un plan de ordenamiento territorial, que al final es lo que yo hago todos los días en la oficina. Es que ese plan de ordenamiento territorial, esas políticas que estamos implementando, sean la traducción de los sueños de las personas de cómo quieren su ciudad. Entonces, con eso creo que cerramos el espacio. Quiero dar un aplauso para las 3 invitadas. Y para ustedes, gracias por participar, y al Biomuseo por darnos el espacio. Gracias.